Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al Clúster da Madeira por esta invitación y es un lujo poder estar y compartir con tantos compañeros y compañeras este 15 Meeting Point Linux. Eh, Cristina y yo somos los componentes de un estudio que ya tiene una experiencia de, creo recordar, unos 23 años. Durante mucho tiempo y por diversas razones ha habido una deriva de nuestros trabajos hacia el mantenimiento, la reparación, la restauración, rehabilitación del patrimonio, del histórico, del tradicional y también del movimiento moderno, con intervenciones diferentes en diferentes estados del tiempo y también hasta llegar a edificios como los de Julio Canolaso, Andrés Albalat o el propio Álvaro Siza en Santiago de Compostela. Somos una oficina muy pequeña con esa vinculación también por los trabajos del cuidado en la escala de lo a veces casi diminuto, aunque trabajamos en edificios de escala importante también, y del respeto a la tectónica y a los oficios que mantienen los edificios. Hoy os vamos a contar un relato que tiene que ver con trabajos realizados en madera, tanto en madera estructural como en mobiliario, en acabados, y que hemos titulado Lo accesorio en el sentido de que, subvirtiendo casi ese sentido para demostrar que realmente lo accesorio no es lo objetivo, sino que es lo importante en muchos casos. Esa materia, como dice Jill Stoner, de no hay una arquitectura menor, del trabajo en el cómo se hace, el cómo se deshace y se rehace, es lo que alimenta ese motor de muchos de nuestros proyectos. Comenzamos mostrándoos un trabajo que se ha hecho recientemente para la Fundación Rosalía de Castro, en la que llevamos trabajando 10 años en diversos ámbitos, tanto en la casa museo como en los equipamientos que gestionó y que hizo en su tiempo durante los años 80, 70 y 80 el maestro de arquitectos gallegos Andrés Fernández Albalat. Y en esta pequeña intervención del antiguo auditorio, en una escena que él coloca por detrás de la Casa Rosalía como un pequeño, como una arquitectura regionalista, se enclava este auditorio en el que para nosotros era importante mantener algunas señas de identidad que eran, sí, muy, muy pequeñas y casi ligadas al ornato, que eran un farol y una barandilla. El resto tenía que ser remozado porque el auditorio, por cuestiones higrométricas y cuestiones mm, de sonido, tenía que ser realmente mejorado, ya no cumplía ninguna expectativa. Este auditorio es una pequeñísima caja acústica, casi una cajita de música, y estaba desde el primer momento una barandilla y un farolillo de clara vinculación nórdica eh, mm, que pensamos que era nuestra manera de anclarnos al respeto a esta obra de Andrés Albalat. Este Aquí lo veis, esta baranda con ese aire casi rústico y ese farolillo permanecieron, aunque todo terminó cambiando, no desde el punto de vista espacial, pero sí desde el punto de vista de los acabados. Os colocamos una serie de imágenes que ya son todas nuevas, no acostumbramos a colocar los estados previos, veréis algunas después en algunos otros trabajos, pero por avanzar rápido digamos, este valor de lo que a veces es desechable y que sin embargo nosotros intentamos rescatar porque son los que
terminan por dar carácter, ¿no? Parece mentira que algo tan pequeño termine por dar carácter. El resto de fue la restauración de esos farolillos y el cuidado en el mantenimiento de la barandilla, no colocar una nueva barandilla. El resto es todo a base de diferentes maneras de trabajar los tableros, los forros acústicos, de molduras del noroeste, los paneles absorbentes de Heraclit, los forrados de madera de castaño y recolocar todo de manera que toda la nueva climatización e aireación permanezca relativamente oculta, ¿no? Y que se modele toda la onda verbal y musical que se genera en la exposición de los usos de esta pequeñita caja de música. Nada, una cosa muy, muy, muy sencilla. Creo que fue muy agradable de ejecutar a través de los oficios. Cada parte de la madera de ese costillar o de ese heraclit absorbe, devuelve, modela de diferente manera la onda acústica. Y después utilizamos los colores representativos de la Fundación Rosalía y mm, sobre todo eso, un cuidado que se pone siempre en la ejecución a través de las manos de los artesanos, en este caso de los carpinteros. Voy a ir pasando relativamente rápido, no tiene tampoco mayor importancia. Casi en paralelo, un poquito más tarde, coincidiendo con el último Xacobeo, ya estamos prácticamente en año Xacobeo de nuevo, se nos encargó trabajar en una cuestión que era la rehabilitación del suelo del presbiterio de la Catedral de Santiago, que estaba muy deteriorado, había un suelo que se había hecho con unas características, bueno, no definitivas en los años 80 y que se encontraba en muy mal estado. Y se plantea realmente algo que sucede pocas veces, que es que el suelo se convierta en un fenómeno ya concreto y futurible con carácter sacro. Para ello ese pavimento eh, pasa a ser eh, enmarmolado y sobre una estructura que sí que tenía que estar compuesta por motivos de tiempo en la ejecución del resto de los trabajos de mejoras de la catedral de una manera muy eficaz y que se hizo pensando en que se fabricase en taller con máquinas de control numérico y se montase en escasos 15 días. Finalmente, este trabajo no pudo ser y ha quedado suspendido en el tiempo, o bien para este Xacobeo o ya pasando él, porque se necesitan unas condiciones de uso que impiden realmente la formalización de las misas y de los actos litúrgicos allí. El suelo es algo que ha pasado desapercibido, que pasa desapercibido como valor para los arquitectos de estas últimas generaciones, pero incluso aquellos que son eh, casi podemos decir de usar y tirar, como los alfombrados de los días de Corpus, han sido siempre ese motivo de dar densidad al suelo y de generar conocimiento y valor y carácter. El suelo tiene una altísima capacidad transformadora espacial. Esta imagen del artista Rubén Ramos Balsa, a quien queremos mucho, nos lo comunica fácilmente, ¿no? Una ligera transformación de la superficie, de su dibujo, de su diseño, altera lo que realmente podemos percibir del espacio alrededor de él. Y con esa idea siempre hemos trabajado incluso en intervenciones mínimas, como en esta protección para una guardería que está instalada en uno de los últimos pabellones que diseñó Julio Canolaso para Santiago en los años 60, en el Burgo de las Naciones.
y simplemente una pintura, unas marcas en el suelo a la manera casi de Aldo Van Eyck en Ámsterdam, en los parques de juego, realmente sabes que tienen capacidad de activar ideas de naturaleza del dominio. Lo en algunos diseños que hemos hecho de exposiciones, como el Museo de Bellas Artes de Manuel Gallego, para la exposición de los muebles de Arne Jacobsen, eh, promovidos por la Real Embajada de Dinamarca en España, hasta llegar a este que fue como el gran proyecto de suelo que tenemos que realizar. Era extender una alfombra, veis a la izquierda el suelo natural del presbiterio, el de madera, el antiguo, que es el de el enmarmolado, ¿no? Histórico, y el suelo que había que sustituir y que la Iglesia propone ya transformar en una cuestión fija, aunque sobre una superestructura que pudiese ser desmontable a muy largo plazo ante cualquier deterioro. Fue un trabajo magnífico en el que las preocupaciones técnicas no fueron escasas, porque este suelo tendría no solo una naturaleza constructiva ágil y rápida, sino que tenía que insertar muchísimas instalaciones de carácter técnico, incluso un suelo radiante en esta zona, ¿no? Este es el corte por ese suelo, es decir, que no es una cuestión estrictamente de colocación, sino es una cuestión de reflexión sobre cómo hacer ese costillar, que se en diferentes fases por días y que estaba todo medido y era todo producido en taller para ese montaje. Aquí veis las diferentes fases del montaje. Y así sería, ¿no? Es un costillar que es autoportante y que va posado sobre el suelo natural de la de respeto a los pilares y a los speakers alrededor de ellos. Al mismo tiempo, este trabajo era realizado, se nos encargó otro de muy pequeño, de la más mínima escala. Quizás fue el trabajo más pequeño realizado en esa tarea de la catedral en aquellos años, que fue el diseño de un mobiliario para el sacramento de la confesión. Pero la idea era que el argumento era limpiar muchas de las capillas que estaban sin uso e incluso algunas zonas de las naves principales para insertar estos elementos para ser usados por los peregrinos. De manera que estos pequeños injertos reactivaran cada uno de los espacios donde estaban. eh, Tomamos como referencia casi metafórica la idea del escritorio de San Jerónimo, de Piero. Y aquí veis colocados en azul, en azul y en este rosa o salmón, las diferentes capillas donde iba a ser insertado este mobiliario. Principalmente lo fue en esta capilla, que era la antigua, o pensada para ser la, la sacristía de la catedral, y después aparecían en diferentes espacios por la nave y en otras capillas. En esta capilla en concreto se colocaban seis, que fue donde fue la primera acción. La primera acción fueron eh, cuatro elementos que se hacían simétricamente y que se elaboraron con gran cuidado también, en el sentido de que las
no existen clavos, las uniones son todas espigadas o en cola de Milano, o con espigas o con tacos, de manera que no haya tornillos, puntas o cualquier elemento metálico, ¿no? Haciendo una simplificación. También tiene un pequeño suelo radiante y el diseño de una luminaria que expandía la luz de dos maneras distintas, una sobre el sacerdote y otra sobre la persona que se estaba confesando, ¿no? Usando distintos rasgos de sombra y de lectura. Y un pequeño, bueno, este es el resultado con esos filtros, esa frontera, ¿no? De comunicación entre el sacerdote y el fiel, y cómo esto podría configurar después el espacio. Y ahora está en muchas de las capillas con un funcionamiento abierto, mucho más transparente hacia los feligreses, y realmente ha tenido, lo que conocemos de los sacerdotes, un gran impacto y de tranquilidad sobre este sacramento. Esta cuestión de insertar piezas dentro de organismos nos ha sucedido a lo largo de nuestro trabajo también en escala grande. Este fue una de nuestras primeras obras con algún grado de reconocimiento. Participó, fue seleccionada en la 11 Bienal Española de Arquitectura en el 2011, perdón, y es una pieza en un muy pequeño, un cajón existente de un antiguo club náutico en Pontecesures, a la que se le inserta una gran pieza que va a ser los nuevos vestuarios, control y un gimnasio que forma parte de la preparación de los deportistas sin tener que estar en el agua. Y también se piensa como una pieza autónoma, que aunque es construida in situ, funciona y se inserta en el antiguo volumen. Aquí veis la pieza que es el zócalo en el que se soporta de una estructura toda de madera, con pórticos de madera y una estructura ligera de zinc encima, ¿no? Y cómo esa pieza penetra y entra dentro del volumen original de este pequeño galpón de la ribeira del ya acabado. Bueno, cómo se va modulando, construyendo diferentes facetas hasta que se inserta dentro del volumen original, y cómo ese pequeño zócalo, que va por unas condiciones de inundación de esta parte de la ribera del río, se tiene que elevar y sirve también para espera de los usuarios. Este ha sido uno de los trabajos rematado el año pasado, que nos envolvió durante unos 8 años de trabajo, desde el diseño del plan director, el plan básico, el de ejecución y la dirección de las obras, que es la rehabilitación de la antigua Casa de Veeduría, que es el gobierno militar de edificio que se encuentra dentro de la ciudad histórica de Coruña, que tiene una escala muy importante. Fue una actuación en torno a unos casi 2.800 metros cuadrados, en un edificio que había sido un baluarte cerrado para la ciudadanía, y que ahora se transformaba en un equipamiento sociocultural. Por tanto, se revertía su uso a la ciudadanía, se resignificaba. Es algo que tiene que ver mucho con la historia. No nos damos cuenta que en los espacios que habitamos en nuestra contemporaneidad han sucedido cuestiones diversas y a veces luctuosas durante muchos docenas y cientos de años anteriormente. Con esa conciencia damos siempre los proyectos de rehabilitación. Bueno, era un edificio que estaba completamente partido, cercenado, con ciertos valores en su diseño, eh,
como decíamos antes, también de los suelos, pero que había sido muy deturpado desde el punto de vista estructural, con forjados intermedios en espacios que eran libres y con una cantidad de intervenciones, especialmente a lo largo del siglo XX, aunque es un edificio que viene ya desde el siglo XVII, que lo habían deteriorado muchísimo. Estaba completamente cerrado y era un edificio oscuro. Esta era la sala del gobernador y realmente con ese palincesto, ¿no? Con esa suma de capas, lo que había que determinar era cuál era la principal en la historia o la más determinante. Y es así que nosotros componemos siempre estos mapas, estas geografías de los tiempos, ¿no? Recogiendo lo que podía ser el primer proyecto, aunque había construcciones anteriores ya del siglo XVII, pero el primer proyecto que mantenía ciertas trazas en 1758, después en 1902, las últimas transformaciones en el 97 y las del 2014 en las que una de las esquinas se fue ocupando como un pequeño centro sociocultural que es el germen de lo que se hizo más tarde. Se escogió este proyecto de 1754 de un gran ingeniero militar, Antonio de Gaber, como elemento para parar en el tiempo y recuperar este que era quizás el más significativo de todos los que existieron en ese recorrido de la historia. El edificio tenía tres pisos por encima de la cota cero y otro piso o medio piso por debajo de su cota o de rasante de acceso. Una complejidad de recorridos y de escaleras importante que hubo que volver a activar y colocar una nueva escalera en una posición opuesta a una muy importante que se había colocado en 1902 y que funcionaba perfectamente. Bueno, estos son los mapeados de recorridos de los espacios más importantes. Esta ya era la solución de proyecto, atendiendo a esos recorridos. Y estas son las situaciones estándar de trabajos tectónicos, ¿no? Aquí hubo un gran esfuerzo por, por el respeto a los terrazos tradicionales, a los suelos de madera también tradicionales que existían, tanto los espigados como aquellos que eran compuestos como marquetería, y recuperar un poco el espíritu histórico más sensible de ese siglo XVIII y XIX del edificio, pero al mismo tiempo se introdujeron también algunos elementos contemporáneos, ¿no? Creemos que el respeto a la historia es perfectamente compatible con una mirada, con las actuaciones que realizamos en nuestro tiempo a nuestros usos constructivos. Este ya es el estado finalizado, los dos accesos reconfigurados para que fueran accesibles a personas con movilidad reducida. Y aquí el trabajo de los oficios, ¿no? De los terrazos continuos enlatonados, de los trabajos de marquetería, de la composición de ese apartado que decimos que es lo en apariencia menor, lo adjetivo. No, no lo creemos así, es al contrario, esto es lo que genera la capacidad de reactivar espacialmente, como decíamos, cada una de las salas y bajo una mirada global y de usos globales poder conseguir reactivar todo un gran edificio. Finalmente, estos son los espacios. Gran parte del mobiliario también es el común, las mesas de reuniones, eh, las mesas de descanso, las mesas de estudio, para los coworking, para los estudiantes, también fueron realizadas por nosotros y después el resto del mobiliario siempre intentamos escoger algo lo más neutro posible, en este caso unas mariolinas o sencillos como la Airchair de Jasper Morrison. Esta es la sala de,
del general, ¿no? Su despacho, que se reconvierte en un pequeñito auditorio, una sala de encuentro, las salas de estudio de la universidad para los estudiantes, con su mobiliario, sus pases y sus suelos espigados, ¿no? Que estaban contenidos en unas cintas porque todas las paredes son irregulares, entonces había una cenefa que recogía las irregularidades, pues organizaba espacios más racionales al centro de las salas. Lo mismo con los terrazos, lo mismo con los terrazos enlatonados que iban organizando pase por pase. Esta es la escalera, la nueva escalera, que es un elemento autónomo de chapa. Las zonas que recorre el edificio de arriba abajo y permite una continua, ¿no? Y en cada planta se va adaptando su remate a su contexto, ¿no? Más representativo o menos. Esta es la antigua leñera, uno de los espacios más antiguos del edificio. Y este es uno de los patios que se recuperó, que estaba cercenado, estaba forjado y por tanto no pasaba la luz entre plantas, ¿no? Se ha recuperado la espacialidad original, con lo cual se llega hasta abajo, donde se encontraron algunos restos, algunos troncos de las columnas de sus fustes que se colocaron gracias a los planos de Gaber en su sitio. Em, Este insertar piezas y estas dos características del cuidado con los suelos y de insertar piezas contemporáneas también sucede a veces en pequeña escala, como este es una vivienda histórica en el Berbés, en Vigo, en la zona de la Ribeira histórica, y es una muy pequeña piso en la que esas condiciones del suelo y del mobiliario son realmente las que dan fuerza o cierto carácter a la intervención, con el máximo respeto también a los pavimentos originales de madera, y un mobiliario realizado todo, tablero marino, con un acabado en una melamina blanca, y también con un suelo excepcional que escogimos casi como quien escoge mobiliario. En este caso es un suelo que se llama Cintas y Confetis de Pedro Feducci, que permite densificar o estirar y apretar o soltar la densidad del suelo. Ahora lo reconoceréis. Bueno, y el diseño de mobiliario, estas son las cintas y los confetis, permiten juntar y aliviar la densidad del suelo, y por eso esa atención, ¿no?, que demuestra en su diseño esta idea de Pedro Feducci, nos venía maravillosamente para pasar de unas zonas de pasillo, unas zonas a otras estancias que eran las cocinas y a los baños, ¿no? Aquí veis, ¿no?, cómo se van colando las cintas y pasan a ser esos puntos que realmente sueltan y aligeran el espacio. Y también el diseño de muebles que articulen diferentes lugares dentro de una estancia, que puede cerrarse y convertirse en esta es una vivienda para para un profesor universitario, y que tiene su estudio en un lado, pero también tiene invitados y a veces necesita darles un cuarto para dormir. Por tanto, esta esquina se puede abrir y se puede cerrar. eh, Además, también coincidió quizás un poquito más tarde, y ya con las obras de la catedral, la reconfiguración de una casa
que denominamos la Casa Árbol. Es una casa de antiguo barrio de pescadores de la ciudad histórica de Pontevedra, que se encontraba en estado ruinoso y que había que reconfigurar por completo. Había que mantener todas las pautas de fachada este, en esta ribeira, ¿no? de Pontevedra ya muy transformada, pero que había que volver a resituar, ¿no? También en su tiempo original. La foto de la izquierda de la casa es la previa a ese pequeño porche que ha desaparecido, se ha cercenado y ella también había sido transformada, no en los huecos de fachada, pero sí en un lateral en el que se había añadido otro. Bueno, este es el contexto general, bastante deteriorado y el interior absolutamente transformado y con un pase que existía a la pequeña parcelita que había sido tapado y que descubrimos en un levantamiento fotogramétrico y que, que usamos como recurso a la holandesa para colarnos en la casa, no por el frente a la vía, sino por el interior, ¿no? Por una especie de pequeño falso patio inglés. Realmente es más bien por un patio holandés, ¿no? Por este lateral. Eh, Aquí veis la configuración de la casa, es como un cuadradito y una extensión hacia el fondo en el que había ya una pequeña cocina que dejamos en su sitio. Y este pequeño patio interior, como decimos, a la holandesa, que nos permitió entrar en la casa a resguardo sin ocupar espacio al interior. En la planta baja se sitúan los dormitorios, en la planta alta un único área abierta en la que el tejado por su ancho eh, colapsaría de no usar unas grandes cerchas, pero no en el sentido de colapsar la espacialidad abierta de esa gran planta que mira también y recupera una fachada al interior de la parcela. Eh, para sostener esa cubierta, ideamos una especie, pues eso, de árbol metálico, casi como las varillas de un paraguas, que sostuvieran la cubierta y que no ocultaran el motivo estructural o que no, o que teniendo carga estructural y formal, realmente colaborase en el reconocimiento de bueno, este es el estado en que esto es lo más eh, tectónico que quedó, el resto era todo eh, una muy pobre construcción que se había sumado durante los años 40 y 50 y esto nos hizo, pues eso, recoger todos los pedazos y abrir una parte hacia el jardín, ¿no? Con este recurso metafórico de la obra de Robert Strati. Esa galería se abre a ese pequeño patio y se abre a y se abre eh, y ahí utilizamos o significamos que esa parte rota de la casa se ejecutaba a través de una celosía de una gran ventana horizontal y de un recercado o en madera que cubría lo que en origen había sido transparente de la casa porque era un añadido a la original de pescadores. Este va siendo un poco el resultado final, en la que siempre nos parecía también la arborización que finalmente no pudo mantenerse de los arbolitos tradicionales siempre es lo que te mantiene, un poco como el farolillo que hablábamos en la obra de Andrés Albalat, ¿no? Pues es lo que mantenía la tensión de este proyecto, ¿no? Ese cuidado en la modulación, en buscar cuál es el mejor orden para el trabajo de la galería y, y avanzar poco a poco en la configuración de ese espacio exterior que era también doméstico y que debía ser hecho con el mismo cuidado que el
veis ya eh, terminado el forro del frente, que ahora ya está cubierto por un emparrado. Los espacios de guardado de máquinas y de complementos para el jardín y esa pequeña parra y esa arborización nueva que coloniza atención siempre que podemos, ¿no? Al- a través de las manos de los carpinteros a, a todas las carpinterías. Ese es el jardincillo que quedó. Y al interior usamos también el recurso las escaleras, ¿no? Como elementos autónomos que se fabrican en taller y se llevan y se colocan en obra, ¿no? Se montan y se desmontan de nuevo. Habíamos hecho para una de nuestras primeras casas muy cerca de Santiago, en Vedra, un elemento que se hizo en taller, que era una escalera como un juguete que mm, permitía subir del segundo piso al ático que no tenía uso en origen, ¿no? Al penthouse. Eh, y era una escalera que se podía ver por debajo, ¿no? Se montaba en taller y se desmontaba y después permitía ver el trasdos desde la cocina, igual que el recorrido permitía llegar, ¿no? Por su intrados de una manera también abierta hacia lo que el fallado. Esta es la visión desde abajo, en la que la escalera en parte está colgada y en parte está soportada y es visible desde la cocina. Y esta es la llegada a la parte superior, ¿no? Con un entablado que ya significa ese aligeramiento, aunque es un tablado que es opaco. Este es el remate y esta es la visión de la subida, ¿no? Con un pequeño vidrio y con una apertura que permite la comunicación desde la planta superior con la cocina. Este es el resultado. Al mismo tiempo, en esa misma casa de Vedra, eh, habíamos realizado eh, un portón con muy escasos medios porque el perro de la casa se ponía muy nervioso por no ver qué sucedía cuando alguien estaba del otro lado, ¿no? Y esta celosía de tabla sí, tabla no permitía que él visualizase un tanto quién estaba del otro lado, ¿no? Más allá de las cuestiones olfativas. Bueno, este fue el argumento. Realmente el diseño nace de la demanda, en este caso, del habitante, que es el perro, y no no los propietarios. Y esto es lo que termina por darnos que volvemos a la casa de la Rúa Formiguera en Pontevedra, esta escalera que sube desde la planta de dormitorios, que es la recepción, hasta la planta alta, ¿no? En la que se entra por una celosía que se va cerrando y volviendo. Veis la llegada arriba con esa tabla sí y esa tabla no, que había diseñado nuestro perro del anterior cliente, y cómo se llega al espacio superior de a pocos, ¿no? Descubriendo esa estructura que eh, en la parte de arriba sin cerchas y soportada por un árbol que la recoge. Aquí veis cómo también permitimos que se vea o no se vea quién sube o quién baje. Y esa estructura central que va a soportar toda la cubierta. Nace como un pilar de hormigón al que se traba todo un forjado de madera y que recoge con una pletina. Nos gusta ese entente entre los materiales, ¿no? Sin pensar que todo tiene que ser de madera o que todo tiene que ser de acero o que todo tiene que ser de hormigón, ¿no? Es posible el diálogo tranquilo y organizado entre ellos. Aquí veis el montaje del árbol.
y aquí el soporte, ¿no? De de la cumbrera y de las aspas que llevan a los dos cantos del faldón que da hacia la calle. Y al final su presencia pero es compatible, ¿no? O más transparente que incluso la presencia de una chimenea o del resto del mobiliario, ¿no? Forma parte. Y después, bueno, la atención a los pormenores, si existía un pequeño aseo en la parte superior, que estaba muy cerca de la chimenea, por tanto la puerta incorpora una pequeña zona de piedra para que el calor no contamine también a la puerta que está prácticamente en el ámbito del fuego, ¿no? Y este es el remate exterior con el que la casa eh, se termina, ¿no? Con ese ambiente. Muchas veces pensamos que lo interior y lo íntimo es lo mismo, pero lo íntimo también puede suceder en el espacio exterior, ¿no? Es una cuestión de carácter y no de definición estricta. Este es un dibujo de la propietaria, que es una diseñadora de- de narrativa infantil y diseñadora de cerámica, en la que es su experiencia de toda la familia, sus dos niños y ellos y su perro, tiene que ver también con ir de camping y con sentir ese contacto cuando estás protegido con respecto al exterior, ¿no? Que es un poco lo que sucede en la casa ahora, ¿no? Con la que ellos están satisfechos. Rematamos con una última obra que podría ser una no obra, ¿no? Porque siempre hablamos de la posibilidad y del uso de la madera de muy diversas formas, como acabamos de ver, en suelos, en estructuras, de una manera mucho más presente, menos natural, pintada, como mobiliario hecho en secciones aserradas o bien en tableros, etcétera, etcétera, pero no se nos olvida muchas veces el valor que tiene la madera como elemento natural. Este es un trabajo que hicimos durante bastantes años, el arreglo de todas las fuentes históricas de la villa de Caldas de Reis. Y a veces la madera hay que usarla, pero plantándola, es decir, viva, aunque sabemos que siempre se recuerda de por qué la madera se mueve, ¿no? Cuando lo usamos como carpintería, se mueve porque dicen, tiene el alma, recuerda de cuando estaba viva, ¿no? Pero también podemos colocarla de manera viva. Yo creo que no hay mejor manera, y a nosotros nos agrada mucho terminar esta charla, la limpieza de toda esa escena y el plantado de un único árbol y la recuperación de una fuente histórica que estaba enclavada en este sitio y que vuelve a su lugar, justificada patrimonialmente. Por este canto, por esta placita, pasa todo el tránsito del camino portugués en su entrada a Caldas de Reis, es decir, pasan miles, casi 100.000 o ciento y pico mil peregrinos anualmente y este recorrido y este banco y esta fuente y este árbol para nosotros es realmente la, la expresión de que la limpieza y el cuidado en el esmero en lo pequeño y en lo accesorio tiene una gran importancia y un gran peso. Con este espíritu nos despedimos y os damos las gracias por habernos escuchado, quedamos a vuestra disposición, muy agradecidos al Clúster de la Madera y a todas vosotras y vosotros por habernos escuchado. Os ha sido un placer. Muchas gracias.